Bienvenidos a un episodio más de La Barca del Conocimiento. El día de hoy, yo, su presentador, Felipe Sánchez, tengo el grandísimo honor de tener en mi programa a Ana Margarita Carmona Tamayo, secretaria de la Mujer, María del Carmen Gamboa, doctora en Feminismo, Angie Daniela Villota, directora ejecutiva de Avon Colombia, y Luisa Fernanda Sánchez, trabajadora independiente. Desempleada, Felipe. Bueno, desempleada. Listo, hablando de desempleo, estimada Luisa, ¿podrías decirnos cómo sobrellevaste los meses más difíciles de la pandemia? ¿Cómo fue esa experiencia tuya? Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, hola, Felipe, muchas gracias por la invitación a este programa. La verdad me siento muy honrada de participar en La Barca del Conocimiento. Soy fan de tu programa y agradezco muchísimo que lo abras para que nosotros, tus oyentes, tengamos como un espacio para participar aquí. Bueno, sí, Felipe, la verdad es que estar sin trabajo es una cosa muy berraca. Me ha tocado muy duro. Yo trabajaba en un banco, era asesora, la mayoría de mis compañeros eran hombres y no sé, por alguna razón que yo no entiendo, pues ganaban más que yo. Y cuando el banco empezó como a sufrir muchas pérdidas, la primera que sacaron fue a mí. Y desde abril empezó el calvario, pues dígame cómo hace una sin recibir plata, con 2 hijos y siendo madre soltera para sobrevivir. Entonces pues me tocó empezar a mandar hojas de vida a todo lado, pero lastimosamente acá en Medellín es muy difícil para una, siendo mujer, conseguir un buen trabajo. Pues a nosotras estando así nos toca muy difícil, las salidas son muy pocas y no muy buenas para nosotras, como conseguir un marido con plata o otros caminos que no quiero mencionar. Y ya, menos mal que pues yo tengo un hermano que afortunadamente no lo sacaron del trabajo y me pudo colaborar mandándome cosas y mercados y así. Y por allá en septiembre, que empezó como a abrir todo, hablé con unas amigas para que me colaboraran y yo les arreglaba las uñas y así duré como hasta enero, pero ahora la situación cambió y pues estoy otra vez sin nada que hacer y pues sin saber por dónde coger. Muchas gracias, Lu, por compartirnos tu historia. Estoy seguro que no eres la única que ha pasado por una situación tan complicada como esa. Sin embargo, por acá tenemos también a la secretaria de la Mujer de Medellín, que nos podría contar un poco sobre las distintas alternativas que podría tener una mujer que se encuentra en una posición como la tuya, mi estimada Luisa. Cuéntanos, por favor, Ana, ¿qué acciones están realizando las entidades gubernamentales para mitigar esto? Hola, Felipe y todas las invitadas a esta reunión. Em, Lamentablemente, pues la Secretaría de la Mujer en Medellín por el momento se encuentra más bien centrada en el enfoque educativo, por lo que es la Secretaría Laboral la que se encarga de este tema del desempleo, por lo que pues esta diferenciación entre el desempleo entre hombres y mujeres no es como muy evidenciada, lo cual es un tanto preocupante cuando uno ve las cifras de que dentro de los porcentajes de desempleo en todo Colombia, la mujer ocupa un 16.4%, mientras los hombres un 9.4% de este porcentaje general de los desempleados en Colombia. Y pues esto puede atribuírsele a muchas causas, como por un lado pues también la obligación cultural de cuidado que han tenido siempre las mujeres en Colombia, por lo que se les obliga, sea implícita o explícitamente, a renunciar pues a sus labores para asumir las labores de la casa, porque se les cree incluso a veces insuficientes para el cargo que ocupan. Por lo que incluso he oído decir a algunos jefes que piensan que les facilitan la decisión que tienen que tomar entre si la casa o el trabajo y pues aprovechan incluso la época de lactancia para deshacerse de ellas y convencerlas incluso de que renuncien o las despiden, lo cual quiero aclarar
que esto es ilegal y se puede llevar ante un tribunal y que se debe de defender el derecho al trabajo de la mujer. E incluso me gustaría también decir que en esta época de pandemia se evidenció nuevamente pues la preferencia masculina para la mayoría de los cargos, de los trabajos, siendo pues las mujeres las primeras en ser despedidas, por lo que desde mi parte como trabajadora social y como mujer, lo que puedo decir es que se seguirá luchando desde la educación en Medellín para que sea más inclusiva, logre tener pues también un cambio nuestra sociedad desde la cultura machista, educando unas mujeres nuevas, fuertes, unos hombres con mejor pensamiento con respecto a ellas también, minimizar la deserción educativa femenina y pues también con esta nueva información que también podemos adquirir de parte de la anterior participante, podríamos también incluso empezar a discutir dentro de las secretarías el tema de incluir la problemática del empleo también a nuestra Secretaría de la Mujer para afrontar el problema también desde la ley. Sí, muchísimas gracias. Excelente todo esto que nos cuentas, Ana. Muchísimas gracias. La verdad es un panorama muy bacano, muy chévere, ver cómo la mujer se viene apropiando de todos estos espacios. Y esto se da en gran parte gracias al feminismo, del cual nos va a venir a hablar nuestra doctora en feminismo. ¿Quién si no? María del Carmen Gamboa. A ver, María, ¿podrías contarnos un poco sobre la historia del feminismo? ¿Cómo nos ha traído hasta este punto? Bueno, gracias Felipe por la pregunta y buenas tardes para todas. Pues ustedes saben que para entender los acontecimientos actuales siempre debemos volver a revisar la historia. Entonces, el feminismo formalmente se comienza a hablar de él en el siglo XVIII, donde se excluye explícitamente a la mujer. A esto, la autora Olympe de Gouges, francesa, decide tomar el texto original y adaptarlo para las mujeres. A la par, en Inglaterra, Mary Wollstonecraft escribió la Vindicación de Derechos para las Mujeres y a la par educaba a sus hijas. Hija de ella es Mary Shelley, reconocida por ser la autora de Frankenstein y pionera como autora femenina en la literatura inglesa. Sin embargo, durante la dictadura de Napoleón, a las mujeres que se identificaban como feministas se les reprimía y se les decapitaba. Ya para el siglo XIX en Estados Unidos se instaura la segunda ola del feminismo, debido a que muchas mujeres se identificaban con la lucha independentista y antiesclavista. Estas mujeres fueron a Europa y al ver la gran diferencia entre hombres y mujeres y la desigualdad que se les presentaba, iniciaron el activismo en su país. Ya en 1848 inicia formalmente la Declaración de Sentimientos, donde se exige el derecho al voto y a una educación igualitaria. Las sufragistas, como se conocieron, se extendieron por toda Europa y América del Norte al mismo tiempo, usando como mecanismos de acción y de presión la huelga y las protestas. A pesar de los avances, se considera que este feminismo era algo excluyente con ciertas mujeres e incluso muchos afrodescendencia inician pues verdad, se me perdió un poco tu audio cuando estabas hablando del feminismo burgués. ¿Podrías repetir un poco esto y retomar desde allí, por Sí, favor? Felipe, no te preocupes, a mí también se me perdió un poco la conexión. Pues como les venía contando, muchos autores consideran que ese feminismo era incluso burgués y por lo tanto mujeres negras u obreras empezaron a crear nuevas corrientes. El feminismo negro comienza con Sojourner Truth y el feminismo obrero con Flora Tristan, y aquí se muestra un feminismo un poco más inclusivo y anticapitalista. Ya para el siglo XX, con la llegada de las guerras y el periodo entre ellas, el feminismo tuvo muy poca actividad porque las mujeres durante la guerra fueron violentadas de diversas maneras y quedaron bastante, se podría decir que con secuelas muy duras psicológicas. Además, debido a que los hombres, pues la mayoría habían sido asesinados, fueron las mujeres las que se dieron a la
tarea de que Simón de Beauvoir escribió el libro Los dos sexos, donde se afirma que no se nace mujer, sino se llega a serlo, hablando de la construcción de género y las imposiciones del mismo. Y pues con ello surge también un poco el radicalismo. Pues formalmente nace la tercera ola del feminismo, donde se habla del autocuidado de las mujeres, ya que se mostraba una depresión generalizada, la cual fue teorizada por Betty Friedan. Y pues ahí se habló de la cultura del autocuidado y del centramiento en la mujer. Entonces las mujeres que se empezaron a centrar en sí mismas y abanderarse de ese tipo de feminismo fueron consideradas mujeres feministas liberales. Y ya posteriormente, entre los 70 y los 80, surge una rama como formalmente establecida llamada el feminismo radical, que se centra en la raíz del problema, que es buscar cómo atacar esas cosas que diferencian, podría decirse así, de cierta manera, que se utilizan en la bandera biológica para decir que las mujeres son inferiores, y también se busca cómo incluirse en un espacio más político. Entonces se inicia como la cuestión de la paridad de género en los congresos, la inclusión ya de las mujeres afro o mujeres de etnias diferentes, pues incluso también la inclusión de las mujeres lesbianas y la no invisibilización de las mismas. Y ya pues eso sería todo hasta hoy en día. Muchas gracias, María del Carmen, por tu participación. Unos conceptos muy interesantes, muy claros, muy sencillos de entender. Pero a mí me surge una pregunta. ¿Será que todos estos conceptos, toda esta información, sí la conoce la mujer promedio de Medellín? Preguntémosle a Angie Daniela Villota, la directora ejecutiva de Avon Colombia. ¿Qué podrías decirnos tú sobre esta pregunta que yo hago? ¿Qué sabe la mujer promedio de Medellín de estos asuntos? Hola Felipe, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Como tú ya lo dijiste anteriormente, soy la directora ejecutiva de Avon Colombia y pienso que me encuentro en la capacidad empírica de responder a tu anterior pregunta. Y la respuesta es que muchas de las mujeres en la ciudad de Medellín o la mujer promedio no tienen conocimiento a profundidad de estos conceptos. Más que todo lo tienen como de voz a voz, pero bueno, como te decía, en muchas ocasiones las mujeres no tienen un conocimiento a profundidad de los conceptos anteriores mencionados, sino que es como a manera superficial, ¿sí? Y no tienen en cuenta lo importante que es conocer estos conceptos para mejorar la calidad de vida. En el entorno en el que me encuentro puedo decir que muchas de mis trabajadoras, aparte de cumplir sus actividades estipuladas en el contrato, también deben cumplir con sus tareas del hogar. Y hay una problemática muy importante que todos la conocemos, la cual fue la pandemia, que fue una problemática mundial que afectó de manera directa a muchos trabajadores en todos los ámbitos, en especial a mis trabajadoras, incluyendo, ya que debido a que las ventas disminuyeron, los ingresos ya no eran lo suficientes para cumplir con el pago de nómina y me vi en la obligación de despedir a muchas personas, a muchas mujeres, pero no solo a mujeres, sino también a bastantes hombres que también se encuentran vinculados en mi empresa. Bueno, esto, como bien se sabe, afectó de manera directa y considerablemente, ya que muchas personas encabezan el sustento económico de muchos hogares. Y como escuchaba hace un rato a Ana Margarita, me puse a pensar en que es importante incorporar algún tipo como de enseñanza o como de pedagogía que oriente a las mujeres a subsistir en otras actividades. O sea, a lo que me refiero es que muchos trabajos se pierden debido a que ya no se puede salir de las casas, como pasó en la pandemia, y es necesario que muchas mujeres aprendan y sean orientadas para poder
como lo dije anteriormente, subsistir en muchas actividades desde su hogar, ya que como pasó con la pandemia, por el COVID pueden ocurrir muchas más problemáticas que nos afecten de manera directa. Y también pensaría que es importante como hacer un fondo para la mujer o un fondo como de empleados en todos los trabajos, porque sé que en muchos no los hay, y en el que muchos de los trabajadores pues puedan como invertir o, o que sea una ayuda extra para que en estos casos de emergencia no se queden a la deriva. Listo, excelente tu intervención. La verdad que es muy importante aprender y saber cómo todos estos conceptos, todas estas teorías del feminismo han tomado pues su participación en la mujer del promedio, en la mujer del común, y también que tal vez falta un poco más de pedagogía en ciertos asuntos para conocer este tipo de estrategias, pero poco a poco se va haciendo el trabajo. Eh, Respecto a la intervención de hace poco que tuvo María del Carmen, me han llegado algunas preguntas de la audiencia diciéndome que si pueden aclarar, que se podrían aclarar las diferencias entre el feminismo liberal y el feminismo radical. Esto pues ya lo teníamos previsto y habíamos invitado a María Mercedes Gómez, que es magíster en estudios de género, para que nos hiciera esa aclaración. Ella, por motivos de fuerza mayor, no pudo participar el día de hoy, pero nos envió su intervención, así que en este momento se las vamos a presentar. El feminismo liberal representado por Betty Friedan, quien representaba el papel de la mujer o quien cuestionaba, mejor, cuestionaba el papel de la mujer en la esfera pública y empezaba ya a ver una situación en la mujer como una relación desigual y no como una relación de opresión-dominación. Es por ello que buscan la igualdad entre hombres y mujeres. El feminismo liberal además identificaba el problema principal como la inclusión de la mujer en el mercado liberal, en la esfera pública. Es por eso que buscaba como una mayor inserción de la mujer en la esfera pública, en el mercado laboral y en todo lo relacionado en la vida pública, puestos públicos. Todo esto se hacía a través de las vías legales por reformas, ¿cierto? A través de reformas y todo eso, se hacía una lucha social por la igualdad de los derechos de la mujer. Eh, el feminismo liberal también lucha por las libertades individuales de las mujeres, ¿cierto? Asimismo, es importante mencionar que el feminismo radical, que está relacionado con el extremismo, con esta lucha radical que hay, es referencia a la raíz de la dominación del machismo que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Es por ello que también trata de ir acabando o mitigando, porque no ha sido fácil, el patriarcado y en las dinámicas machistas que nos han rodeado o hemos tenido dentro de la sociedad a lo largo de la historia de la mujer. Esta vertiente surge en un contexto a mediados del siglo XX, donde nos damos cuenta o descubrimos de que no solo se discrimina a la mujer por su sexo, sino además por su raza y su clase social, ¿cierto? Con esto, lo que nos encontramos es tratando de ir buscando esa raíz que perpetua ese machismo. Y lo que nos encontramos es que esto es anterior a la propiedad privada y a la diferenciación racial, lo que acabando con el capitalismo o racismo, no estamos o no se va a terminar con la discriminación y la violencia contra la mujer. Sin embargo, aquí se descubre que el origen se remonta a cuando el hombre se apropia de la reproducción feminista o femenina, perdón, y, y se comienza la teoría que afirma que desde esa explotación de la mujer que se comienzan las diversas formas de explotación o discriminación de económicas, natural, racial, etcétera, pues se aprende de esa cosificación de la mujer, por lo que esta teoría defiende que acabando con este sistema patriarcado se va a acabar o se va a conseguir eliminar las otras formas de la discriminación y la violencia de género, aclarando de que no se busca una igualdad de género, perdón, aclarando que no se busca una igualdad, pues pues no se quiere llegar a ser igual a los opresores, ¿cierto? Por lo que ser feminista o vivir un feminismo no se trata o no es conseguir el mismo trabajo de un hombre, pero sí tener los mismos derechos, por supuesto. Estamos en igualdad o nuestra lucha es de igualdad de derechos. Sin embargo, aquí la vertiente radical nos dice lo contrario. Esa me permiten y me disculpan porque fue una opinión personal. Porque lo que nos dice la vertiente radical es que no se trata de conseguir el mismo trabajo o los mismos derechos
que aún seguiríamos comparándonos, estableciendo el estándar a partir de ellos, por lo que el feminismo radical busca es liberarnos de todas esas formas de opresión masculinas, tangibles e intangibles, desde la definición de género, sexo, roles y definición de hasta la violencia de género y el acoso sexual. La polémica de la sexualidad dividió al feminismo en los 80, caracterización de las identidades de feministas, lesbianas y identidades, pues, identidades de ética y militancias feministas. Lo personal es un código integra una conducta de un estilo de la verdadera feminista, del sexo masculino, donde visualizamos el hombre como la guillotina del deporte, de la cobertura de los seguros, de los puestos de trabajo, conocimientos. En palabras sencillas, es donde de alguna manera vemos que el hombre pues como que tiene más fuerza en esto. Perdón, bueno. Pero para ir concluyendo con esto, yo les recomiendo a todos que nos veamos la película En Tierra de Hombres. Es una película basada en hechos reales, donde por primera vez se consigue la ley de acoso laboral en Estados Unidos en los años 80, donde nuestra protagonista, por supuesto, no es la misma que vivió la historia, pero donde nuestra protagonista se arma de valor y denuncia esta historia de una mina en el momento en de una mina donde las trataban con palabras oeces, grafitis donde las agredían, donde mejor dicho, las trataban de lo peor en un término muy coloquial, me disculpan ustedes, pero lo bonito o lo maravilloso aquí es que ellas unieron sus voces, levantaron sus voces y lograron la primera ley de acoso laboral en Estados Unidos en los años 80, lo que permitió de alguna manera que las demás mujeres fueran siguiendo este ejemplo, y yo pensaría que esto tiene que ver mucho de alguna manera con el feminismo, ¿cierto? Porque es que en un país como Estados Unidos no es fácil conseguir esa ley, sin embargo deja que la unión, la fuerza y todo como ese apoyo entre pares, si podemos llamar, es posible lograr lo que nos proponemos. Entonces, muchas gracias, Felipe. Esperamos que con esta intervención de María Mercedes las dudas queden aclaradas y ya el tiempo se nos acaba, ya es hora de despedirnos lastimosamente, pero antes de irnos yo quisiera pues recapitular y sacar las conclusiones pues a las que se pueden llegar tras este tiempo tan chévere que tuvimos. La primera es que las mujeres cabeza de hogar que perdieron su empleo durante la pandemia tienen muchísimas dificultades para volverse a ubicar laboralmente y aún no se implementan las medidas necesarias que enfrenten directamente este tema, que como expresan los datos, ha sido más alto en mujeres. Nuestra segunda conclusión es que hubo más mujeres desempleadas que hombres desempleados en el transcurso de la pandemia, pero se está trabajando para que esta situación deje de ser la normalidad colombiana. La tercera conclusión que sacamos es que con el pasar de los años se ha evidenciado un avance considerable de la inclusión de las mujeres en las altas esferas de la sociedad, pero aún faltan cuestiones por mejorar y hay mucho camino por recorrer. La cuarta conclusión que sacamos es que falta hacer más pedagogía sobre el feminismo y las oportunidades que tienen las mujeres a la sociedad en general para que sean incluidas. Y la quinta es que a pesar de que el feminismo liberal intenta integrar a la mujer en el mundo de los hombres en forma de ley y que el feminismo radical intente acabar con ese mundo masculino, ambas posturas buscan frenar la invisibilización de la lucha feminista y tratan de traerle al mundo una nueva perspectiva más inclusiva y equitativa. Eso ha sido todo por hoy en este episodio de La Barca del Conocimiento. De verdad esperamos que les haya gustado mucho, que lo puedan compartir. Y muchas gracias a ustedes, mis queridas invitadas. La verdad, un verdadero honor tenerlas aquí conmigo. Muchas gracias a ti, Felipe. Muchísimas gracias. Excelente. Así que nos vemos en el próximo episodio. Ya lo saben, la próxima semana por el mismo canal. Hasta luego.